Bueno, lo primero que quiero decir es que las disculpas por la hora más tarde las debo pedir yo. Yo tuve un impasse de agenda, pero lo importante es que aquí estamos y que además aprovechamos la situación de que hoy ha sido un día noticioso desde el punto de vista epidemiológico, dado el cambio en la definición de caso sospechoso, caso confirmado y por ahí otro anuncio más. Lo vamos a ver, lo vamos a revisar al final de la presentación. Y como lo hicimos en la presentación, en la actualización anterior, comenzamos con algunas consideraciones técnicas desde el punto de vista epidemiológico. Y lo que quise traer a colación y unas pequeñas palabras de comentario en esta oportunidad es cuáles son los objetivos del trabajo en pandemia, aquí y en cualquier parte. Esta pandemia o cualquier pandemia, esto es teoría, ¿sí? Esto es la teoría de la epidemiología. Cuando existe una pandemia, el trabajo se divide en 4 áreas y en este orden. Primero es prevenir la aparición de brotes, prevenir la aparición de brotes. Y ese trabajo es un trabajo en la comunidad, donde el actor principal es la atención primaria como autoridad sanitaria. La segunda acción es que, apareciendo brotes, que es lo que define una pandemia, ¿no? Debemos controlar esos brotes. ¿Dónde se hace este trabajo? En la comunidad. ¿Y quién es el actor principal? La autoridad sanitaria en la comunidad, atención primaria. Y estas dos primeras acciones son tremendamente importantes y si nosotros revisamos lo que la autoridad sanitaria ha querido hacer, porque para poder lograr prevenir la aparición de brotes y el control de brotes es necesaria el aporte, el entendimiento, la participación de la comunidad. Esto no es solo el personal de salud en atención primaria. Aquí tiene un rol súper importante la comunidad y yo diría que la prensa también, ¿sí? Entonces este es un rol fundamental, la base, si esto fuera un triángulo en el trabajo del control de la pandemia, esta es la base, es lo que sostiene el cómo va a avanzar y cómo vamos a poder hacer el control de la pandemia. Luego viene el manejo de los casos clínicos graves y menos graves, luego viene la hospitalización. Y luego viene, ¿cierto?, como trabajo en pandemia, limitar el número de personas fallecidas. Estos dos últimos puntos se concentran en la atención clínica de mayor complejidad, habitualmente en los hospitales. Y a veces desviamos la atención como si todo el quehacer en una pandemia fueran estos dos últimos puntos y que todo lo que puede ocurrir actualmente en esta pandemia dependiera del número de ventiladores mecánicos. ¿Sí? El número de ventiladores mecánicos va a ir a reducir o limitar el número de fallecidos sin duda. Y eso es un objetivo último, y que está el valor de la vida en juego, valor, digamos, de los más importantes que tenemos que cuidar. Por lo tanto, sin duda que es un punto importante, pero no quiero que perdamos el foco en que el primer trabajo para controlar una situación de pandemia se da en la comunidad, con la comunidad y los agentes sanitarios instalados allí. No hay que perder ese foco. Bien, dejando eso en claro, dando en esta oportunidad como un voto, ¿cierto?, al trabajo en atención primaria y de alguna manera importante lo que estamos haciendo en este proyecto de Telecopi UDEC. Bien, entonces vamos a lo que se ha informado hasta el día de hoy, 27 de abril, Día del Carabinero. Entonces, la situación al día de hoy a nivel nacional, estamos en la semana 8 de evolución de la pandemia. Yo recuerdo la primera vez que conversamos de la situación epidemiológica y veíamos algunos pronósticos, sin duda, pensamos que íbamos a estar viviendo este momento de una manera distinta. Fíjense ustedes que al día de hoy se anunciaron un total de 13.813 casos totales confirmados por examen positivo, por PCR positivo, con una tasa de incidencia acumulada, por lo tanto es normal que vaya aumentando. La última vez que nosotros hablamos, que fue hace poco más de una semana, la tasa de incidencia acumulada era de 40. Ahora ya es de 68.5 por 100.000 habitantes. El número de fallecidos al día de ayer a las 9 de la noche
era de 198, lo que representa una letalidad de un 1,4%. ¿Qué es la letalidad? Es el número de fallecidos sobre los enfermos o los casos totales. Este indicador en Chile ha ido aumentando, están ahí entre paréntesis las letalidades de las dos presentaciones anteriores, comenzamos con 0,8, vamos ahora luego a 1,2, ahora estamos en 1,4, mucho más baja que las registradas en otros países, considerando además que muy probablemente nosotros tenemos muchos más casos que los reportados hasta este momento, por lo tanto la letalidad podría ser aún más baja. Los casos nuevos en las últimas 24 horas se reportaron 482 casos hasta en lo reportado hoy en la mañana, y debemos indicar que hemos estado estables con alrededor de 400 casos diarios en los últimos 7 días. En relación a el número de exámenes realizados, y este es un tema que lo vimos bien, recuerdo yo la vez anterior, revisamos el número de laboratorio, y este es un dato que no tenemos que perder de vista cuando hacemos el análisis de cuánto aumentaron los casos en el último día, ¿sí? A la fecha se han realizado 161.235 exámenes, de los cuales el 60% se han hecho en el sistema público. Hay que reconocer que en los últimos 10 días ha habido un aumento del esfuerzo de realizar exámenes en el sistema público. La vez anterior que estuvimos conversando, este porcentaje era de un 40%. En ese momento el 40% de todos los exámenes se habían hecho en el sistema público. Hoy es un 60%. ¿Sí? En las últimas 24 horas se hicieron 5.260 exámenes. Las últimas 24 horas reportadas a hoy en la mañana. Y acá tenemos ese gráfico que, claro, la semana anterior era bastante más pequeño porque tenía menos días, pero ¿qué quiero que se fijen? Primero, en esta columna, la fecha, ¿cierto? Tenemos desde el primero hasta el día de hoy, 27 de abril, el número de exámenes informados, y así ya les contaba yo que hoy se informaron 5.260 exámenes, el total de exámenes a la fecha, que evidentemente va aumentando, pero aquí está esta última columna, lo que yo quiero que ustedes pongan atención, que es el número de laboratorios que reportan. Partimos con 23 laboratorios reportando el primer día, que fue el 1 de abril, y el último número de laboratorios reportando al día de hoy fue de 44, pero en los 3 días anteriores tuvimos 54, 55, 56 laboratorios reportando. Y si nos fijamos en el número de exámenes reportados, informados, evidentemente aumentó respecto, por ejemplo, los 3.000 que hubo en la semana pasada, o incluso menos días cuando el número de laboratorios funcionando no llegaba a los 40. Entonces, evidentemente, el número de exámenes positivos depende del número de exámenes que se realicen, pero también del número de laboratorios que estén analizando e informando las muestras. Por lo tanto, este número de casos positivos que conocemos cada día tiene muchos factores previos, ¿cierto? Para poder tener este dato en limpio. Entonces, fíjense ustedes, los 3 días previos, esto fue viernes, sábado y domingo, 50 y tantos laboratorios reportando. En realidad esto es jueves, viernes, sábado, y esto evidentemente el día domingo menos laboratorios reportando. Luego podemos ver también acá el número de exámenes realizados por tipo de establecimiento, donde reportamos 3 tipos de establecimientos: el Instituto de Salud Pública, que lo consideramos evidentemente una institución pública, los hospitales públicos y las clínicas y hospitales privados. Y como ya les comentaba, todo lo público, incluyendo el ISP, corresponde al 60% de los exámenes realizados a la fecha. Aquí están todos los exámenes de PCR realizados al día de ayer. En relación a la tendencia en el número de casos nuevos, todos sabemos por qué ponemos atención en la mañana, será por una cosa o por otra, pero estamos pendientes, por un medio o por otro, digamos, estamos pendientes de el número de casos reportados cada día. Evidentemente ha habido un aumento desde los primeros días de la pandemia, recuerden que ya estamos en la semana 8, pero yo les quería hacer notar lo siguiente: tenemos ciclos que duran aproximadamente entre 6 y 8 días, donde luego de un aumento viene un ciclo de baja para luego volver a aumentar,
baja y vuelve a aumentar, baja y vuelve a aumentar, probablemente vamos a iniciar un ciclo de baja. Ahora, los siguientes aumentos, los siguientes pics han sido siempre más que el pic anterior. El primer pic de 220, 299, 310, 373, 424, 529, 534 y 552. Más o menos, ¿cierto? Cada 6 o 7 días. Ojo con eso porque es un fenómeno que ya se ha observado, ¿cierto? En las últimas 4 a 5 semanas. Luego este gráfico, que lo presenta de manera sistemática, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, en su informe yo lo he denominado confirmados, activos y recuperados, entre comillas, porque no tenemos certeza de aquello. La línea que va directo en aumento con un verde oscuro son los casos confirmados, ¿cierto? La acumulación de casos confirmados, no vemos que esto tenga una disminución o un aplanamiento. El número de recuperados, que no es más que aquellos que han salido de la cuarentena de 14 días, los casos activos, que sería cierto la diferencia, y los fallecidos, que en esta escala no se aprecia su aumento. Evidentemente, el número de recuperados, que son aquellos que ya han cumplido su cuarentena, va a ir en aumento, porque evidentemente todos los casos confirmados van cumpliendo 14 días o 28, dependiendo, ¿cierto? Así que es evidente que esto, hagamos algo o no, esto va a ir hacia el aumento. Este es un gráfico en el que la vez anterior yo les dije que había que poner especial atención, que este es el aumento porcentual de casos nuevos confirmados día a día. Esto es, ¿cuánto pesa los casi 500 casos nuevos del día de hoy en relación a los casos acumulados hasta el día de ayer? Eso es este gráfico. Y cuando lleguemos a que los casos nuevos reportados en un día corresponden al 1 o menos por ciento de los casos acumulados, estamos ya en una franca disminución de esta primera ola. Nos hemos mantenido en casi ya 10 días en alrededor de un 4%, aunque este número varíe, ¿cierto? 300, 400, casi 500, en general, ese número de casos nuevos ha estado alrededor de un 4% de lo acumulado hasta el día anterior y no hemos tenido disminución. Nos hemos mantenido casi 10 días en que ese porcentaje es un 4% de los casos confirmados. Entonces, la medida que cada vez los acumulados son más, pero también mi número de casos nuevos aumenta, y es lo que hemos visto en los últimos días, evidentemente ese 4% se va a mantener. ¿Sí? Aquí hay un desafío y es a lo que yo los invito a poner especial atención. Que este porcentaje vaya bajando es tremendamente importante. Ojo, sí, por supuesto que esto está limitado con cómo se obtiene el dato de los casos nuevos. Podríamos cerrar algunos laboratorios y evidentemente tendríamos ahí por algunos días una disminución de los casos confirmados. Pero se trata de, manteniendo la normalidad en el reporte de laboratorios, ir bajando este porcentaje. Caracterización de los casos: al día de hoy mantenemos la mediana de edad, entre 40 y 39 años. Esto es caracterizando los 13.813 casos. Los grupos de edad en general se mantienen, siendo el grupo de mayor riesgo de tener un examen PCR positivo, el grupo entre 30 y 44 años. Y aquí quiero hacer una mención especial. Aquí, si bien es cierto, en términos porcentuales, el grupo de edad de 15 años y menos es bajo, corresponden solo al 5% del total de casos, importante hacer notar que la vez anterior que conversamos, hace un poco más de una semana, eran 32 los casos en menores de un año, ¿cierto? En 7 o 8 días ese número se ha más que duplicado. Los casos positivos en menores de un año. Desde ese punto de vista, ha sido el grupo de edad en el que se ha observado mayor aumento porcentual, ¿cierto? Porque se han más que duplicado. Según sexo, en los casos positivos por PCR, seguimos sin observar diferencia significativa en el grupo total de hombres versus grupo total de mujeres. Y aquí tenemos la caracterización, ¿cierto? Estos son los números absolutos
de casos por grupo de edad, y aquí se nos hace evidente entonces, aquí están los más jóvenes, y hacia abajo de mayor edad, cambió la gráfica de esta información, pero ponemos atención, entonces arriba están los más jóvenes, y abajo están el último grupo que es de 80 años y más, y nos podemos dar cuenta que en los hombres el grupo que presenta mayor número de casos positivos, el que está entre los 30 y los 34 años, y en segundo lugar el grupo más joven, que es de 25 a 29 años. Entonces, la positividad tiene estrecha relación con una edad joven, muy jóvenes, ¿sí? En las mujeres se da un fenómeno parecido, entre los 25 y los 34 años, ¿cierto? Se observa el mayor número, el mayor N de casos positivos, ¿sí? Y siempre es cierto, las mujeres de 80 años y más, es que observamos que tienen un número significativamente mayor que los hombres en este grupo de edad, en este grupo de edad. Entonces, fíjense ustedes acá en el grupo de 0 a 4 años, en estos tres niveles, de 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14, está esto que representa el 5%. Pero dentro de estos tres quintiles, el quintil que tiene el mayor peso es el de 0 a 4 años. En el caso de los hombres menores de 15 años, el quintil que tiene más peso son el quintil de adolescentes de 10 a 14 años. Importante este fenómeno que está ocurriendo con los menores de 15 años y la posibilidad del regreso al colegio entonces, o a las salas cunas o los jardines. En relación a la sintomatología, aquí está pasando algo interesante, esto nosotros lo habíamos revisado, cuáles son los síntomas, todo fiebre, mialgia, cefalea, pero ojo, porque esta información, que es la última información disponible en los informes del ministerio, son acumulados al 11 de abril nada más, al sábado 11 de abril, donde la muestra correspondía a 7.000 y fracción de casos, porque en la nueva versión del formulario de notificación de casos, estos datos no fueron recogidos. Ojo con eso, ¿sí? Porque del último día que tenemos información oficial de cómo se presentan los síntomas, en los casos es el 11 de abril. En relación a los hospitalizados, ¿qué tenemos acá? Situación al 27 de abril, lo que nos informaron hoy en la mañana. En Chile, en total, han ido aumentando de manera sistemática, y esto es una buena noticia, el número de ventiladores mecánicos totales. Hoy contamos a nivel nacional, la red integrada, ¿cierto?, de atención en salud con 1.702 ventiladores mecánicos. La última vez que conversamos, contábamos con 1.563, o sea, tenemos 200, casi 150 ventiladores mecánicos más, lo que no es poco, es importante, ¿cierto? Al día de hoy, hay un total de 1.110 ventiladores mecánicos ocupados, 986 la vez anterior, y tenemos 592 ventiladores mecánicos aún disponibles. 592 ventiladores mecánicos disponibles para la población total, ¿no? De todas las regiones, pero también por todas las causas. 592. Hoy en la mañana nos contaron que hay 325 ventiladores mecánicos ocupados con pacientes COVID positivos. Esto es que el 29% de los ventiladores mecánicos ocupados en Chile están ocupados por pacientes COVID positivos. Este porcentaje ha ido disminuyendo. Del total de ventiladores mecánicos, en la vez anterior, cerca del 40% estaban ocupados por pacientes COVID. Hoy son exactamente el 29%. ¿Y qué cifra entonces es importante? Saber que hay 325 pacientes COVID ocupando ventiladores mecánicos. Hoy hay disponibles 577 más. Acá está entonces, desde el 14 de abril, ¿cierto?, a la fecha, en verde claro, el número de ventiladores mecánicos ocupados, y sí, nos damos cuenta que ha habido una leve tendencia al aumento del número de ventiladores mecánicos ocupados, y tenemos también el número en verde más oscuro, el número de ventiladores mecánicos disponibles. Lo bueno es que el número total de ventiladores mecánicos ha ido aumentando. Alguna vez recuerdo yo que conversábamos que de manera integrada el sistema público y privado a nivel nacional podía contar con 1.200 ventiladores, eso es cierto. Ahora hemos tenido la reconversión y la llegada de nuevos ventiladores, por eso llegamos a un número que, ¿cierto?, bordea los 1.700 ventiladores.
Ahora, en los pacientes hospitalizados en UCI, según grupos de edad, nos podemos dar cuenta, mirando esta información, que el grupo de edad que concentra el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados en UCI es el grupo entre los 60 y 69 años, aunque lo importante saber acá es que alrededor del 75% de los casos hospitalizados tienen 50 años o más, concentrando entre los 60 y los 69 años el grupo de mayor riesgo entonces. De los 426 hospitalizados, el 26% tiene entre 60 y 69 años y el 75% por sobre los 75 años. Perdón, por sobre los 50 años, el 75%. Aquí también podemos ver en esta gráfica la tendencia en el tiempo. Este es el gráfico del 27 de abril, del último día, ¿no? Por un lado, el número de hospitalizados, acá arriba, ¿cierto? El número de hospitalizados COVID positivo total y la hospitalización en cuidados intensivos. Y nos damos cuenta que si bien es cierto, la hospitalización va en aumento, pero la ocupación de camas críticas ha estado estable. Y esto es importante, y revisamos también, recuerdo yo, esta tabla que está tal cual, ¿cierto?, del último informe epidemiológico de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, donde podemos ver. En esta segunda, primero, la primera columna, los grupos de edad, desde los menores de 5 años hasta la población de 80 años y más, y finalmente el total. Y tenemos el número de casos COVID positivo en cada grupo de edad, con los 13.284 casos reportados al 25 de abril, que es la fecha de esta tabla. Aquí están todos los casos, ¿cierto? De los 13.284 a ese día, 1.982 estaban hospitalizados. Esto quiere decir que del 100% de pacientes COVID positivos hasta ese día se hospitalizaba el 15%. Y eso es más o menos lo que en teoría se reporta en todos lados, ¿no? Que el 15% de los casos requieren hospitalización. De estos 1.982 casos hospitalizados, 778 han requerido hospitalización en camas críticas de UCI o de UTI. Esto es, alrededor del 39% de los hospitalizados requieren camas críticas. ¿Y cuál es el grupo de edad que requiere, en términos porcentuales, más cama crítica? Es el grupo entre los 60 y los 69 años, el que requiere en términos porcentuales mayor camas críticas comparado con los otros grupos que tienen porcentajes más bajos. Y por otro lado, ¿dónde se concentra la letalidad? La letalidad se concentra en el grupo de 80 años y más. Eso se ha mantenido y eso es por lejos, ¿no? Tiene el grupo de 80 años y más una letalidad de un 21%. Esto quiere decir que de cada 100 personas de 80 y más fallecen 21. Y el grupo que le sigue es el grupo entre 70 y 79 años, donde la letalidad es muchísimo más baja, es de un 8,3% de cada 100 personas entre 70 y 79 años fallecen 8. La letalidad es mucho más baja. En relación a los fallecidos, ¿qué sabemos al día de hoy? Hoy en la mañana nos informaron de un total de 198 personas fallecidas, ya lo estábamos comentando, ¿cierto? Que en términos porcentuales, numéricos de letalidad, el más importante es el grupo de 80 a 89 años o 80 años y más, ¿cierto? Aquí lo han separado incluso los mayores de 90. Y finalmente, los mayores de 70 años concentran casi el 70% de las muertes. Sin embargo, ocurren muertes también en personas menores de 50 años. El 6% de todas las muertes han ocurrido en personas menores de 50 años. Según regiones, ¿qué podemos ver acá? Eso es lo que yo estaba buscando aquí. En que, en este gráfico, podemos ver la tasa de incidencia acumulada en cada una de las regiones de nuestro país y considerando que la tasa de incidencia acumulada a la fecha a nivel nacional es de 68,5, ¿cierto? Todos aquellos que están con tasas o con colores más oscuros como la primera región, como la región metropolitana,
como Maule, como Araucanía, como los ríos y como la región de Magallanes se mantienen con tasas por sobre la tasa nacional. Estos serían entonces, les quería comentar el valor de tasas, no las encuentro, las podemos ver después, ¿cierto? Pero importante resaltar entonces que nosotros como región del Biobío, nos mantenemos con una tasa de incidencia inferior a la nacional, eso como región, pero tenemos situaciones muy distintas entre las tres provincias de la región del Biobío. Siguen la provincia de Biobío y la provincia de Arauco con tasas de incidencia bajas. Tirúa se asomaba con un pequeño brote que está siendo controlado, pero es la provincia de Concepción, con las comunas de Tomé, de Hualpén, de Talcahuano, de San Pedro y de Concepción, con un número de casos nuevos a nivel comunal importante. De ahí la dictación, ¿cierto?, de este cordón sanitario para este fin de semana largo, que son medidas que van al nivel poblacional, al control del brote, ¿cierto?, al control del brote local. Nosotros como región, entonces, seguimos estando rodeados con regiones que están con tasas de incidencia acumuladas por mucho por sobre la tasa nacional. Aquí está el número de casos brutos, ¿cierto?, acumulados a la fecha, pero esto a veces nos hace perdernos un poco porque siempre la región metropolitana, que concentra a más de la mitad del país, va a tener los números absolutos más grandes. Lo que nosotros siempre tenemos que mirar son las tasas. De todas maneras, podemos señalar que la región del Biobío acumula 706 casos, 741 la región de Ñuble, que tiene menos de la mitad de habitantes que nosotros, y por otro lado, casi 1.250 casos en la región de Araucanía, que también tiene un tamaño poblacional mucho más pequeño que el tamaño de Biobío. Así que nosotros como región seguimos estando rodeados de regiones con brotes activos. Se les llama a estas regiones regiones con brotes activos. En cuanto a la proyección, esto lo hemos visto varias veces ya, ¿cierto? Lo hemos visto semana a semana. Y aquí estaríamos en la semana 8, porque está graficado aquí el tiempo en semana. Nosotros estaríamos aquí en la semana 8, ¿cierto? Y en la semana 8 había una previsión de camas UCI ocupadas de alrededor de 1.500. Y la verdad es que no estamos así. Estamos con una menor ocupación, por lo tanto podríamos decir que el número de personas contagiadas por cada caso positivo ha sido inferior a lo que en algún minuto se predijo que de 2.35. Eso sí es que el número de casos que se informan día a día como positivos son efectivamente todos los casos positivos. Recuerden que todos los pronósticos se basan en los casos que se informan como positivos. No hay otra fuente de información que aquella. Por lo tanto, si eso no es, en definitiva, eso siempre es verdad. Otra cosa es que sea completo. Si eso no es completo, difícilmente van a haber pronósticos de buena calidad. Y aquí está, que es la novedad, digamos, del día de hoy, el cambio, el informe del cambio, el día de hoy en relación a la definición de casos. Nosotros lo habíamos conversado ya 10 días atrás, 2 semanas atrás, en el sentido de que esto de que la definición de caso sospechoso dijera fiebre más otro síntoma, nos amarraba a que los pacientes, para poder hacerse exámenes de PCR en el sistema público, tenían que llegar con fiebre, ¿cierto? Y eso era una limitante para la posibilidad de tomarse exámenes. Insisto que en el sistema público, porque en el privado, el que va a tomarse un examen se lo va a tomar. Bueno, lo comentamos y al fin fuimos escuchados, ¿cierto? Era de lógico que esa definición de caso sospechoso cambió y queda, ¿cierto?, como está acá. La nueva definición de caso sospechoso sería: caso sospechoso es aquel que presenta la siguiente sintomatología: fiebre mayor a 37,8, sin otra causa evidente. Y, o, ahí está la diferencia, porque antes era I, ahora es I, o. Otros signos sugerentes tales como dolor muscular, entonces podría ser solo dolor muscular, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, decaimiento, cianosis,
falta de oxígeno, bueno, describe la cianosis, ¿cierto? Diarrea, entonces podríamos tener un paciente solo con diarrea. Diarrea y respiración jadeante, además de alteración aguda en el sentido del olfato y del gusto. Podríamos tener un paciente solo con alteración del gusto y solo eso constituye un caso sospechoso. Por lo tanto, se abre la posibilidad de que más personas puedan acceder al examen. Ya se había notado, sobre todo en pacientes más jóvenes, que la alteración del sentido del olfato y del gusto era a veces el único síntoma. Así que es interesante que lo hayan incluido. Entonces se abre la posibilidad a ser catalogado como caso sospechoso y esto quiere decir que se abre la posibilidad a acceder a exámenes. Ojalá que tengamos la cantidad de exámenes suficiente. Esa es otra situación. ¿Y cuándo este caso va a pasar a ser confirmado? O sea, ¿cuándo va a aparecer en nuestros reportes de caso positivo? Bueno, caso confirmado es aquel que tiene alguno de los síntomas ya nombrados y que tiene un test de PCR positivo o, en segundo lugar, que cuenten con una imagen de escáner de tórax con las características que corresponden y que ya se sabe a la enfermedad COVID-19. O hay una tercera posibilidad de ser caso confirmado. Se considera caso confirmado quien haya desarrollado los síntomas descritos y que hoy tiene un test serológico positivo, IgM o IgG. O sea, PCR positivo luego de haber sido un caso sospechoso, escáner de tórax característico luego de haber sido un caso sospechoso o una persona que tiempo atrás haya presentado síntomas y que hoy tiene el examen de IgM o IgG positivo. Cambia la definición de caso confirmado. Y aquí está un tercer punto en el comunicado de la autoridad sanitaria del día de hoy y que hay una definición de no caso. Esto es nuevo. Fíjense, en cuanto a los casos de personas que han adquirido la enfermedad de manera asintomática, mucha gente, por distintas razones, se han ido a tomar exámenes que han salido positivos sin ellos tener síntomas. Todos conocemos, ¿cierto? Personas que por distintas razones y sin tener síntomas, porque tienen un familiar, un cercano, porque son contactos y quieren estar seguros si tienen o no, y sin tener síntomas han salido positivos. Bueno, la comisión de expertos recomienda que se cree una categoría diferente para estas personas, en el sentido de que no los llamen casos, sino que se llamen pacientes infectados. Entonces, tendremos que poner ojo ahora, si en el número de casos nuevos día a día, pues si son casos nuevos, estos exámenes positivos no van a ser informados como casos, porque se llamarían de otra manera, serían otra categoría y que no serían llamados casos. Entonces, para la próxima actualización, no sabemos, no sé qué criterios van a ser considerados para contar casos, porque en las gráficas que hemos analizado de casos acumulados, tenemos muchísimos casos que han sido asintomáticos y que están reportados como casos. Bueno, de ahora en adelante, esos casos asintomáticos positivos no van a ser contados como casos. Y sabemos del altísimo porcentaje de pacientes COVID-19 que son asintomáticos. Al parecer en Chile, a esos pacientes no se les van a llamar casos. Dejo entonces abierta la conversación para que podamos tener preguntas y resolverlas o comentarios.